Bien amigos, 10 de la noche con 16 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores por YouTube de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Ya estamos listos para esta edición nocturna de hoy viernes 15 de mayo. Hoy estaremos tocando sobre todo el campeonato del torneo de apertura que hoy inició con su fecha número 15 y hubo dos partidos. Atención, FC Cajamarca le volteó el partido a Cristal en Cajamarca 3-1. Luego, hace unos instantes terminó el partido en el Estadio Monumental, donde Atlético Grau dio la sorpresa, siendo el colero del campeonato, le ganó 1-0 a Universitario. Hay que indicar que Andy Polo fue expulsado y eso fue uno de los factores que aprovechó muy bien el equipo norteño. Vamos con el saludo de Frank para todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, Frank. Buenas noches a toda la gente, a los seguidores que se conectan a esta linda noche. Lindo programa, bueno, tenemos bastante para hablar. Dos partidos que han sido muy bonitos el día de hoy. La contra de Cajamarca ha sido muy linda porque estaba ganando Cristal y se dejaron voltear. Buenos goles, ha habido un panorama bien atractivo el de hoy. Y bueno, lo mismo, ¿no? También sorprendente lo que hoy ha perdido Universitario. Vamos con Alex. Alex, buenas noches. Hola, milicianes, buenas noches, Frank, ¿cómo les va? Sí, pues, resultados que uno normalmente no esperaría, ¿no? Pero esto tiene el fútbol. Y Universitario, exactamente hablando del partido que yo también estaba viéndolo, sobre todo el segundo tiempo, es sorpresivo, ¿no? Un Universitario que está desenfocadísimo, no es el Universitario que se conocía, desde el 2021 que no perdía dos partidos seguidos en un campeonato corto Universitario, tendrá que Dos partidos reencontrarse. seguidos de local, porque recordemos que la fecha anterior empató con Boys en el Callao. Dos Sí, me partidos refiero de de local, local. correcto. De local, sí, de local. Valga la aclaración, Mercedes. Gracias. Y bueno, FC Cajamarca que de pronto uno asumiría que va a perder, pero igual, y creo que los equipos que saben que están en la tabla y pelean la baja, de todas maneras están sacando fuerzas de flaqueza y no les queda otra, tienen que jugar de esa forma. Y hoy día hablaremos de todas maneras un poquito más detallado o detallado en todo caso de ambos equipos que se van a jugar eh, la vida, pienso, sobre todo los Chancas pasado mañana, ¿no? Así es, creo que vienen dos partidos claves. El día de mañana, 5:45 en Cusco, donde el equipo de Cinciano jugará de local frente a Alianza, un partido clave para ambos, un partido de 6 puntos. Y el domingo, el partido que estamos esperando acá en el Estadio de los Chancas, donde el equipo local de los Chancas buscará quedarse con el triunfo de local frente a un difícil Deportivo Moquegua. Y desde ya también la reiterada invitación al público para que siga comprando sus entradas y ya empiece a organizarse para el día domingo, 3:30 de la tarde, Estadio Los Chancas. Vamos, Sí, un partido. empecemos A ver, dale, con, Vince, dale, dale, dale. vamos terminando con estos partidos que se jugaron hoy y cómo se ha movido la tabla. Ojo que en los últimos lugares está muy apretado con el tema del descenso y ojo que Cristal, que perdió hoy, se ha quedado con 16 puntos, está en el puesto 12, pero está a 3 puntos de la baja porque son dos equipos que descienden. En este caso vamos a dar a conocer la tabla desde el puesto 12 para abajo. Puesto 12 Cristal con 16, puesto 13 UTC también con 16, pero un partido menos. Puesto 14 FC Cajamarca con 15. Ojo que este equipo estaba hace 2 fechas en el último y ahora está en el puesto 14. Puesto 15 Huancayo con 15, también un partido menos. Puesto 16 Juan Pablo II, 15 puntos, un partido menos. Puesto 17 penúltimo Sport Boys con 13 puntos, también le falta un partido. Y en el último lugar, a pesar que logró ganar, el equipo de Grau está con 13 puntos, pero empatando con Boys. Por el tema de los goles, está en la tabla Grau y ojo que Boys le falta todavía su partido de esta fecha 15. Así que creo que el tema del descenso va a ser muy complicado. Muchos piensan que en la apertura no logran sumar puntos y en el clausura van a empezar a tener más puntos. Jugar bajo la presión del fantasma de la baja es complicado. Si no se dan los resultados, viene un poco la desesperación, viene ya la tensión extra de querer sacar adelante y cuando no salen las cosas se van complicando. Imagínense que hace algunos años recordemos que Vallejo, con un equipo con mucho presupuesto, descendió.
El año pasado también Alianza Universidad de Huánuco, que es un equipo que económicamente es sólido, porque representa a una universidad, también descendió, así que este será un tema bastante bravo en la recta final, en esta apertura y sobre todo en el clausura. Sin duda está un poco apretado la parte de la tabla, los que están en la base. Pero, o sea, está lindo porque estos dos equipos que están bien en la parte inferior, perdón, han estado ganando, están ya remando poco a poco y eso es bueno para ellos, ¿no? Los clubes que están en la parte baja de la tabla están mejorando su rendimiento y Se va eso es apretando bueno. la tabla Ajá. en esa posición, ya no hay mucha diferencia. Sí, mira, si revisamos la tabla, bueno, entendiendo de que todavía hay partidos por jugarse, con los partidos que se jugó hoy, cosa que acaba de hacer un recuento en Milciades, desde el puesto noveno, donde está Alianza Atlético, hasta el último, el 18º Atlético Grau, curiosamente ambos equipos de la misma región, la diferencia es de 4 puntos, ¿no? A lo menos con Alianza Atlético, ADT, Moquegua, con ellos hay una diferencia de 4 puntos con el último puesto. Los otros son de 3 puntos y de 2 puntos. Esto se pone al rojo vivo por a ver quién trepa y quién se va quedando finalmente, ¿no? Por ahí lo más sorprendente en todo este paquete es de UTC de Cajamarca, que arrancó muy bien. Si la memoria no me falla, estaba 3, 4 fechas de puntero, sorprendiéndonos, y ahora está a 3 puntos el último lugar. Es las cosas que tiene el fútbol. Creo que en esta fecha que se completará mañana y el día domingo, ya veremos cuando se jueguen los partidos en su totalidad, cómo está la tabla, faltando 2 fechas para la culminación de la apertura. Luego vendrán los 17 partidos del clausura. Pero estos equipos que han perdido los puntos durante este campeonato, les va a pesar en el torneo clausura porque todos los equipos, sobre todo aquellos equipos que tienen más presupuesto, van a tratar de armarse mejor, reforzarse de la mejor forma y creo que el campeonato se pondrá súper interesante en el tema de la baja y también en los equipos que están en los primeros lugares. Ahora, Juan Pablo II también, que arrancó mal, después empezó a jugar mejor, ya estaba a la mitad de tabla, incluso en algún momento lo vi en el puesto sexto, séptimo, me parece, y ahora está penúltimo. De pronto no ha tenido también la sostenibilidad de este equipo por ahorita ver a uno de ellos, porque en realidad hay equipos que esperábamos que tendrían un rendimiento superlativo, pero al final, como Sport Huancayo, por ejemplo, ha tenido un rendimiento bajo en esta apertura. Este año sorprende bastante también Cienciano, digo, perdón, Cristal, que Mm. venía con un buen equipo, regularmente bueno, está jugando bien la Copa Internacional, pero de repente está restando bastante puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1. Lo mismo lo que pasa con Boys, ¿no? Entre comillas, equipos grandes que están teniendo dificultades para este torneo de este año. Boys en los últimos años siempre ha estado en el problema de los últimos lugares, sobre todo Cierto. porque tiene problemas económicos, tiene deudas que todavía está pagando, está arrastrando de hace muchísimos años y está con un administrador temporal y eso hace que no tenga la estabilidad económica, la solidez, la tranquilidad para asumir el campeonato. Hacen contrataciones, a veces no responde y ojo que Boys está en el puesto 13. Vamos con los partidos de mañana para luego ya ir tocando el partido de Cienciano con Alianza y sobre todo el partido de los Changas frente al Deportivo Moquegua. Mañana a la 1 jugará Melgar frente a Sport Huancayo. ¿Cómo ven este partido? Partido que se jugará en Arequipa, cuyo árbitro será Julio Quirós. En la tabla, recordemos que Melgar está por encima de Huancayo. Melgar tiene 21, mientras que Huancayo tiene 15 y está muy cerca al descenso. ¿Cómo ven este partido? Yo creo que complicado para Huancayo, tendrá que ir a sacar lo mejor que tiene para que pueda sumar, porque si no se complica en la tabla y se va acercando a la parte del descenso, ¿no? Alex, Sí, ¿qué opinas? Sin duda también Melgar Melgar, está de... sí, Melgar, más allá de que ha tenido dificultades o intermitencias en esta apertura, ahora con la llegada de Rondelli, como que empieza a encontrar la brújula, ¿no? Sport Huancayo sí está muy irregular, es un equipo endeble,
no hay una sostenibilidad, no hay no hay una solidez grupal en este equipo. Está bastante irregular, con muchos baches, y naturalmente, por lo poco que acabo de decir, para mí Melgar es favorito en ese partido. Hay que indicar también que Melgar en este campeonato no estuvo con varias fechas con problemas, no podía ganar. Tal es así Mm. que Reynoso fue destituido, fue separado. Luego tuvieron que contratar al entrenador de Cusco, al profesor Rondelli, y ha mejorado en cierto modo. Y creo que es favorito para el día de mañana. Otro partido a las 3:15. Juan Pablo II en Chongoyape de local frente a Alianza Atlético de Oceana, cuyo árbitro será Jesús Cartagena. En la tabla, Juan Pablo II está comprometido con el descenso con 15 puntos, mientras que Alianza Atlético de Oceana tiene 17. Así que veremos qué pasa. Ya podrá jugar Cristian Cueva, que fue expulsado en el partido frente a Universitario. ¿Cómo ven este compromiso? A Igual ver, yo creo que está complicado. dale Frank, dale Frank. Igual vemos que está complicado en la tabla Juan Pablo. Es un equipo que está también peleando la baja. Entonces parece que tiene que ir con todo porque si no se le complica también la tabla. De cierto Ahora, modo, sí. ajá, Dale, dale. dale. Ah, ya antes le decía un poco, ¿no? Juan Pablo II arrancó mal, estaba ahí, como está ahorita, con dificultades y ya estaba en los últimos lugares. Después hubo una mejora y de pronto sorprendía a muchos y ya estaba en un buen lugar en la tabla. Y ahora, sorpresivamente, otra vez vuelve a caer. Mientras que, mientras que Alianza Atlético empezó muy mal. Estaba también en el grupo de abajo. Después, poco a poco, pero de manera sostenida, está consiguiendo puntos y está trepando en la tabla. Por la localía, yo diría que este partido es para cualquiera. Hay momentos que Juan Pablo II se inspira y hace buenos partidos y gana de local. Este partido para mí, en resumen, para cualquiera, para cualquiera. Creo que este partido yo lo veo con muchas posibilidades el equipo de Alianza Atlético de Oceana, que ha mejorado en las últimas fechas. Recordemos que le ganó un Universitario en Lima, perdió frente a Garcilaso en Cusco, ya casi en la recta final de un tiro libre, y creo que va a ser un partido muy, muy atractivo, muy peleado. La cancha está en buenas condiciones y creo que podría incluso Suiana me inclino o un empate. Ya lo sabremos el día de mañana. Vamos al partido más importante del día de mañana. 5:45 en Cusco, gran expectativa, muchísimas entradas vendidas. Cienciano jugará de local frente a Alianza. Cienciano ha emitido un comunicado indicando que no pueden ingresar banderolas, no pueden ingresar instrumentos para las barras y la tribuna sur estará, digamos, destinada para los hinchas de Alianza. Y será un partidazo mañana 5:45 y nosotros estaremos transmitiendo con Alex y con todo el equipo de Frecuencia Deportiva a través de nuestro canal en este caso YouTube. ¿Cómo ves este partido, Frank? Cienciano con Alianza, dos equipos que tienen posibilidades del título de la apertura. Complicado este partido, alta expectativa. También la gente está muy motivada, estadio lleno, imagino que va a ser. De cierto modo, también Alianza va a buscar el todo por el todo, pero es un partido complicado. Cienciano es muy fuerte de local, entonces va a ser un partido muy atractivo. Vamos a tener bastantes. Espero que no sea un partido muy trabado. Ojalá que sea un partido muy fluido, que dé buen espectáculo para la gente, para las personas de televisión, también los que van a estar al tanto del partido. Y bueno, el árbitro, ¿no? Ojalá que sea fluido, vuelvo a reiterar. Alex. De tu parte. Mañana la reacción va a estar bonita, ¿no? Por eso, para empezar, va a haber un ambiente bastante emotivo mañana. Y nosotros, como andavalinos, vamos a vestirnos de rojo mañana. Pero más allá de eso, a ver cómo cada equipo se desenvuelve en el terreno de juego, ¿no? Ahora, Cienciano, de todas maneras, para mí, más allá de que Alianza está jugando muy bien y un equipo que es muy agresivo, futbolísticamente hablando, de todas maneras, Cienciano, con el equipo que tiene, de la forma como está jugando, la campaña que está haciendo, tanto en el torneo local y también en el torneo internacional, a mi humilde opinión, Cienciano de todas maneras es favorito. Eso es el anticipo o el pronóstico que se puede dar, más allá de que en el fútbol y en cualquier otro deporte, durante el desarrollo del partido puede pasar cualquier cosa, cada partido es una historia distinta.
pero entiendo que mañana va a ser ya la primera final adelantada, ¿no? Como el de nosotros. Y en caso que ganamos mañana, y Cienciano ganara, nosotros también estaríamos viviendo, hablo como chancas, una final también adelantada y un partidazo también la siguiente semana. Ojalá que las cosas que deseamos ocurran, pero ya la Recordemos realidad también no, que no, no. Cienciano Dale. viene descansado, ¿no? Esta semana no ha jugado la Copa, entonces todo Andahuaylas y Apurímac van a estar al tanto de este partido que es muy importante en favor o bueno, que tenemos que estar al tanto de todos los resultados que sean, ¿no? Sea gane quien gane, cuál sea el resultado, empate, analizar las cosas. También va a depender esto bastante para el partido que se ven a futuro el domingo para Chancas. El árbitro de Sí. este partido será Edwin Ordóñez. Es verdad que el Cienciano parte como favorito en este compromiso, pero seguramente los dos directores técnicos ya han analizado a su rival de turno para mañana, han revisado los videos y más o menos ya deben tener claro cómo jugar, cómo neutralizar, cómo atacar, cómo defenderse. En el caso de Alianza, ya se encuentra en Cusco, parece que va a jugar Jesús Castillo en el medio campo. Se ha recuperado Fernando Gaibor, pero Cantero no ha podido llegar a tiempo. Parece que podía arrancar Ramos. Ojo que el defensa Está acostumbrado, ¿no? está con tarjeta amarilla y parece que va a jugar Gianfranco Chávez. No estará el defensa uruguayo, que tiene 5 tarjetas amarillas y automáticamente estará descansando. Así que será un partidazo. Anthony. Así es, Anthony. Anthony ha tenido una tarjeta amarilla que lo suspende, pero vuelve a Advíncula, que ya descansó una fecha por también acumulación de tarjetas amarillas, y creo que va a ser un partidazo. La altura de todas maneras favorece al equipo cinciano. Alianza siempre tiene problemas de jugar en la altura. Todos los equipos de la costa siempre sufren, y es más que casi en hora de la noche, porque el partido empieza a 5:45, ya empieza la oscuridad, y estaremos atentos también al arbitraje. Muchos están cuestionando a Edwin Ordóñez, que a veces no tiene buenos partidos, pero estaremos en la transmisión el día de mañana. Recordemos que en la Sí, tabla, ahora. Alianza 33, Cinciano 29. Si gana Cinciano, hace 32, se queda 1. Si gana Alianza, hace 36 y automáticamente Cinciano se queda sin opción. Porque si gana Alianza haría 36, estaría a 7 puntos y faltando 2 fechas, solo 6 puntos en disputa, y a Cinciano ya no tendría opción. Pero si gana Cinciano, sí, estaría a 1 punto. Y también si hay empate, Alianza mantendría los 4 puntos y convendría también a los chancas que gane Cinciano, o en el peor de los casos un empate, para que los chancas vayan al partido con Alianza con posibilidades de seguir en carrera. Sí, se me pasaba por la cabeza en dos cosas, pero uno se me fue, ya me recordaré. A ver, lo que tengo ahora es lo siguiente. ¿Ustedes creen que solamente tiene posibilidades de campeonar en apertura solo Alianza Lima, Chancas y Cienciano, o todavía le quedaría algo por ahí a Universitario, que tiene 25 ahorita? Universitario ya quedó sin opción. ¿Por qué? Porque perdió el día de hoy y en la tabla se ha quedado con 25 puntos y solo le faltan 2 partidos. Máximo haría ganando los dos 31 y Alianza tiene 33. Automáticamente la U quedó fuera de competencia, como más o menos estaba previsto, y está entre Alianza, los Chancas y Cinciano, pero en esta fecha, el día de mañana que juega Cinciano con Alianza y el domingo que juega los Chancas con Moquegua, se aclaran las cosas para ver cómo llegan al fin de semana. Vamos con el partido de mañana para terminar. 8:30 en el Callao, precisamente Boys jugará frente a Cusco. En el Callao, 8:30, árbitro de Joel Alarcón. Recordemos que Boys está comprometido con la baja ahora, con los triunfos tanto del FC Cajamarca como del Atlético Grau, y está obligado a sumar el equipo de Boys para salir de los 13 puntos. Si logra ganar, haría 16 y estaría más o menos respirando con cierta calma. Pero si empata o pierde, seguirá comprometido con la baja. ¿Cómo ven este partido en el Callao? Boys frente al equipo, en este caso que hemos indicado. ¿Con quién juega? Cusco. Con Cusco. Cusco también, que se está preparando y posiblemente juegue con algunos suplentes, porque el miércoles jugará en la Copa Libertadores. ¿Cómo ven el partido? A ver, me lanzo. Yo vi el partido de Sport Boys con Universitario en el Callao. Como saben muchos, ahora tiene la inclusión de Zambrano y de Trauco, ¿no? Aunque Trauco no esté en su mejor forma, y el profesor Decio, perdón, le puso como interior, no es el marcador izquierdo típico donde
donde Me nos acostumbra tiene a jugar. acostumbrado Trauco, ¿no? Entonces, no jugó bien, incluso lo terminaron sacando, y el que terminó el partido sí es Zambrano, pero en general, más allá de esto, veo un Boys más sostenido. Pero ojo que Ahora, ese Cusco también. partido, Alex, la U también quedó con 10 hombres, lo expulsaron a Carabalí y Sí, Exacto. no supo aprovechar Boys. Adelante. Sí, sí, fue sí, un es partido cierto. bien apretado. La parte final fue muy emocionante, pero lamentablemente Boys no pudo sumar el 3. Le quedó corto el partido. Estaba más un jugador, pero no supo aprovecharlo. Lástima por Boys, pero supongo que para este partido que tiene, para el día de mañana, le va a tocar meterle con todo la fuerza, el punche. Y bueno, esperemos que pueda sumar, si no también se va a ir perdiendo en la zona peligrosa de la baja. En ese partido, Boys ha tenido un montón de oportunidades, Sí, incluso se fallaron incluido muchas. a López. López, que no pudo convertir, ¿no? Llegaron tantas veces, pero la ineficiencia Exacto. de los delanteros o terminar, o la falta de fineza para terminar arriba, pues estaba atrofiado en ese sentido, Boys. Ahora, para terminar mi comentario, Cusco, repetimos, ya, creo que es consensuado, está mejorando, Cusco está jugando cada vez mejor. Un partido, uy, a ver, si me atrevo a decir un score, complicado, ¿ah? Me voy por un empate, Yo un igual, empate, un empate, yo empate. creo que puede ser un empate. Creo que también un empate, incluso Cusco podía tener opciones, porque Cusco tiene un equipo casi el mismo del año pasado, es un equipo bastante efectivo, rápido, y juega casi a un toque al ras del piso y podría sacar un triunfo importante. Ahora sí vamos al domingo. El domingo hay 3 partidos, 11 de la mañana en Tarma, ADT de Tarma frente a Comerciantes Unidos, árbitro Bruno Pérez. ¿Cómo ven este compromiso en Tarma en la tabla? ADT está con 17 puntos, Comerciantes Unidos con 20. ¿Cómo ven, Frank, este compromiso en Tarma, 11 de la mañana, el Bien, domingo? Milciades, buenas noches. Buenas noches, Buenas André, noches, adelante. Fran. Buenas noches, Alex. Buena, buena. Me acabo de Hola, André. sumar. Había un tráfico maldito ahí en la Avenida Perú. Por eso que Parece la recién Javier Prado. llegamos. Pero a ver, Bravo, para qué ponernos bravo. al día, ¿de qué han hablado ya y qué está pendiente? en la Estamos agenda? analizando la fecha de los partidos que faltan, ya que hoy ya se jugaron 2 partidos y estamos ya con los partidos del domingo. Ya, perfecto. Día sorpresa en el Monumental. Sí, vamos a tocar ¿Lo ese tema conversaron para... todavía? Todavía no, solo Sí, estamos viendo los partidos de mañana y sí, pasado. ahorita estamos con el emparejamiento Dale, de adelante, ADT adelante. y Comerciantes comerciante, ¿no? Unidos. A ver, yo me lanzo. Comerciantes con, a ver, Pampa Viallo, ¿no? El DT de comerciantes. Es un equipo que es parejo, está sostenido, más allá de que por ahí ha tenido algunos traspiés, pero en general, comerciantes ha hecho una campaña regular hasta el momento, mientras que ADT comenzó súper mal y también ha tenido una alza importante. Esto se va a jugar en Universidades, perdón, no 11 de la tengo la mañana en tabla Tarma. 11 de en la mañana en Tarma, Tarma. ¿no? No temprano. Yo Un le horario da, un poco complicado sí, yo le para daría cierre. la chance a ADT y este partido podría quedar 1-0 o 2-1 a favor de ADT. Creo que en mi opinión incluso podría Comerciantes traerse un empate porque no hay la ventaja de la altura. Cutervo también está casi 2.700 metros sobre el nivel del mar y creo que solo la cancha de Tarma, que es un poco dura, un poco complicada, podría dificultar. Así que veremos qué pasa. Vamos con el otro partido del domingo, 1:15. En Cusco, Deportivo Garcilaso jugará frente a UTC. Garcilaso frente a UTC, árbitro Mike Palomino. Un cierto favorito, Garcilaso. Recordemos que UTC también está comprometido en este tema de los reclamos, de las denuncias y también del tema de que está yendo al Poder Judicial. Eso de todas maneras de alguna forma puede distraer. Además, ya no está con su entrenador Bustos, está con un director interino. ¿Cómo ven el partido, Frank, André Yo lo veo y Alex? complicado a UTC. Debe estar un poco tocado por este tema el tema judicial que está llevando. De repente también hay remesión en los jugadores, hay incomodidad, quién sabe, ¿no? El trasfondo de todo este embrollo que tiene ese club debe ser complicado para todos. Tal vez no van tan concentrados porque la noticia está reventando por todo lado. Entonces, yo creo que favorito también es el otro equipo. A Garcilaso, que estaba al fondo de la tabla hace varias fechas atrás, Está octavo es, ahora. sí, está octavo, ¿no? Sin jugar bien, pero ha conseguido puntos 2 triunfos importantes seguidos. y ahorita está octavo con 19 Está a puntos. 6 Sí, puntos de la U nada más y a sí, 2 es puntos de cierto, es Belgar. cierto.
Pero ahora si vemos partidos de Garcilaso, no es un equipo sostenido que juegue bien, ¿eh? Ha sido cosas puntuales como, claro, al final es méritos para ellos, como el partido que nos ganó acá. De todas maneras, UTC está con un bajón, más allá de ese problema administrativo que tiene. Ahora, haber empezado bien, estar punteros 3, 4, hasta 5 fechas me parece, y ahora estar coleros casi, pues de todas maneras es un golpe anímico muy fuerte. Entonces, para mí, Garcilaso favorito. Ahora sí, vamos ya al partido que nos interesa. Pero antes de ir con el partido de los Chancas con Moquegua, vamos a lo que sucedió hoy. Precisamente estamos viendo en pantalla la expulsión de Andy Polo al minuto 31 del primer tiempo. Una provocación del jugador de Grau, pero le pone el codo. Polémico, ¿no? Se revisa en el VAR y el árbitro indica tarjeta roja directa, y eso ¿En qué minuto? más o menos al 31. minuto 31, 32, 31. casi En el 32 primer tiempo. del primer tiempo, y eso de todas maneras aprovechó muy bien Grau, que jugó bien, aparte de la expulsión, corrió bastante, le puso mucha fuerza, precisamente ya en el segundo tiempo, en un error en mi opinión de Riveros, que rechaza mal de cabeza, justamente estamos viendo el gol de Rui Díaz, se paraliza la jugada para ver en el VAR y se revisa que está habilitado Raúl Rui Díaz, y anota el único gol del partido que le permite sumar 3 puntos, alejarse o acercarse a los que están en el fondo, mientras que Universitario, ya con su nuevo director técnico, tendrá que tratar de mejorar. Y ojo que viene su partido por la Copa Libertadores el próximo miércoles. Sí, bueno, un partido complicado para Universitario. Rui Díaz ha estado de figura, provocador, Y no muy festejó el gol. rápido. La ley del ex. Claro, y Sigue, el mismo Rui Díaz, recordemos que era del club Universitario y ahora le ha regalado un gol a su ex equipo, ¿no? ¿Cómo Y es Rui el- Ahora, Díaz, Rui Díaz casi no tiene gol. Este año tiene solo 3 goles en el campeonato, pero ha aparecido en momentos importantes porque le ha marcado a Cristal y ahora le ha marcado a Universitario. Y el gol del triunfo. Rui Díaz tiene más de 3 goles ya, Andrés, no solamente No solo tiene 3 en la liga. Este año tiene solamente 3 goles. Sí, ¿Seguro? Solamente le ha anotado a y de Comerciantes penal. Unidos, le ha anotado a Sporting Cristal y ahora a Universitario. 3 goles en todo lo que va del 2026. es que el equipo Grau no tiene muchos goles en este campeonato, por eso está en la cola. Mira, Y recordemos que en entonces, Andahuaylas falló el penal, aquella jugada, Casi un blooper fue eso. casi un blooper, un resbalón. Tiró el penal y Que ha dado lo la tiró a vuelta las al mundo. nubes, ¿no? Y A se ver, cayó. somos 25 conectados. Compartan esta transmisión, denle like. Mañana vamos a venir con todo para vivir el Cienciano Alianza, que va desde las 5:30. Partidazo. Y de repente nos conectamos para el segundo tiempo del clásico del fútbol femenino, Melciades, que arranca a las 3 de la tarde. Así es, va a ser un partido también importante en Lima, en el fútbol femenino, que a propósito, Alianza vendrá el próximo miércoles a Andahuaylas para jugar con Atlético Andahuaylas 12:45 de la tarde. Desde ya la invitación, ya después de esta fecha que juega la Chanca ya estaremos con ese tema. Recordemos que Atlético En unos Andahuaylas minutos también. preparen sus 11 porque vamos a lanzar el 11 de Chancas para este domingo, de cada uno. Sí, ahora yo quería terminar con Espera, ya que acá tocamos el Fran tenía partido. algo. lo No, corté. recordando, o sea, acotando lo que estaba diciendo Milciades, es que el equipo de Andahuaylas, Atlético de Andahuaylas, le ganó la fecha anterior a Cristal. Le dio la vuelta cuando estábamos perdiendo por 1-0 en el primer tiempo y después se remontó en el segundo tiempo con un Golazo. un golazo de una de las Alcayauri, jugadoras y un penal Alcayauri. que se suscitó en el área, ¿no? Remontó a Andahuaylas, entonces se viene un partido complicado e interesante también con Alianza Lima. Sí, Este reconocido miércoles. la labor que está haciendo Atlético Y Andahuaylas. recordemos también que están peleando la tabla ahí arriba. Sí, está empatando con Está Alianza y la U. Andahuaylas, está Alianza y está Universitario. Entonces está picante también esa Claro, tabla. hoy, del en el fútbol partido del femenino. domingo se van a quitar puntos, tanto Universitario como Alianza. Lo que convendría es que empaten. Sí, que empaten porque Atlético Andahuaylas no juega en esta fecha, descansa. Así que estará de espectador. Si empatan, Sí, dale. Atlético se quedaría a un punto de la punta. Claro. Campañón de Atlético Andahuaylas femenino. Imagínense que le gane Alianza el próximo miércoles, Claro, pasaría el tienen que primer hacer lugar. magia para que se pueda ganar ese Y yo creo ese que partido. le puede ganar Alianza acá, porque Sí. el equipo está mucho mejor de cómo inició el año. Y los refuerzos Se han nota sido que ha muy mejorado buenos. muchísimo. El mismo nivel de varias chicas que estaban y en la 9 que ha llegado que no estaba en el partido amistoso contra Alianza. Sabrina, Sí, ¿no? Así Sí, es, sí. López.
Y además las otras refuerzos también se han adaptado, se han compenetrado, ya dominan a la altura, están entrenando todos los días y eso hace que el equipo esté con todo. Solo falta que el público apoye, aliente. Las entradas creo van a estar, si no me equivoco, 16 soles y 11 soles para el día miércoles. Recordemos que también fue el partido de presentación fue frente a Alianza, este mismo equipo que Talavera. vuelve nuevamente. Ojalá que sea como una especie de venganza, ¿no? Para La revancha. Andahuaylas, la revancha. Ojalá que lo pueda remontar, que pueda ganar. Y bueno, todas las buenas vibras para las chicas. Bien, ahora sí vamos ya al partido del domingo. Gran expectativa en Andahuaylas. Ya todos hablan del compromiso, ya falta poco. El día domingo a las 3:30 los Chancas reciben al Deportivo Moquegua. Recordando que los Chancas ya sabrá lo que pase mañana en Cusco entre Cienciano con Alianza y dependiendo de ese resultado saldrá de todas maneras con todo para buscar el triunfo, sin confiarse, sin desaprovechar las oportunidades que puedan darse en el primer tiempo, sobre todo el equipo de los Chancas. El primer tiempo sale con todo, presiona, busca el primer gol que le dé la tranquilidad y a veces no llega y ahí es el problema en el segundo tiempo un poco que se distraen, Se desconcentran, se cae un poco y ahí puede pierden haber problemas. rápido el balón. Así es. Eso es lo que siempre pasa. Recordando lo que ayer nos comentaba Jorge Palomino. Jorge Palomino, es que inician con bastante intensidad, es muy bueno el partido, pero de repente tal vez hay dos factores, ¿no? Puede ser el arbitraje que de repente deja que el otro equipo haga demasiado tiempo, que no les favorece de cierto modo, pero igual siguen dándolo todo, pero les mata la intensidad el tema del arbitraje, de repente por ahí uno que otro actuar del otro equipo, pero va remontando. De repente algo también que acotó ayer Jorge decía que en el segundo tiempo a veces han salido muy distraídos y 2 veces ya les ha pasado que el contrincante del rival les ha convertido los goles rápidamente iniciado el segundo tiempo. Ojalá que tengan también algo pensado ya en lo que venga mañana, primer y segundo tiempo, que tengan las armas listas para poder tener un bonito espectáculo para este domingo. André, ¿cómo ves el partido? De Chancas con Moquegua. Así es. A ver, yo creo que Chancas ha perdido viada, quizás ha perdido fuerza incluso en el ser el favorito claro, pero eso es una ventaja, yo lo veo de esa manera. Creo que Chancas al venir con perfil bajo viene de un hoyo del que ha salido de a poquitos. Creo que va a ser un partidazo Chancas y creo que lo va a ganar. Creo que lo va a ganar y lo va a ganar bien. Dependerá cómo plantee también el Deportivo Moquegua. Posiblemente se cierre atrás y aproveche los contragolpes con los delanteros que tiene bastante rápidos, como este jugador Edgar Lastre, Jefferson Collazos, y de repente también juega con Brian Angulo y Jorman Zapata, que son extranjeros, colombianos y ecuatorianos. Y veremos si la altura les afecta en algo y la cancha que está en buenas condiciones y posiblemente esté más rápida porque siempre se está regando y eso de repente en algo podría favorecer al equipo de los Respecto Chancas. al clima yo creo que es favorable porque es un bonito horario también, es a partir de las 3 y un poquito que a partir de las 4, 5 de la tarde empieza a hacer viento, entonces es un poco más frío. Tal vez eso nos favorece un poco, ¿no? El cansancio se les va a notar claramente a partir del segundo tiempo, van a empezar a renguear, les van a faltar piernas. Dependerá bastante también los cambios que realice el otro equipo, ¿no? Ahora, llegan todos, ¿no, Melciades? No hay suspendidos ni En el caso de Chancas. La única duda es Héctor González si ya estará en la lista. No, pero no hay ninguno que se va a perder el partido por acumulación de amarillas. Todos están habilitados para el partido. Acá Fico Burgos nos escribe al chat y nos lanza su 11. A ver, para él empecemos. debería arrancar Camacho, Quintana, David González, Pimienta, Rizzo, Takeuchi, Palomino, Kelvin Sánchez, Franco Torres y Marlon Torres. Le falta uno, imagino que Adrián Quirós. Claro. Es el 11 que estuvo trabajando o en varios partidos. A ver, ¿cuál es tu 11, Alex? Que enviarías para el partido frente a Moquegua para los Chancas. ¿Con qué equipo empiezas? Lo mismo que acaba de lanzar Fico, coincido con él. Creo que es el equipo que ha venido jugando siempre en todos los partidos, pero que si fuera el profesor Walter, apenas vea indicios de algún jugador que está jugando mal, seguramente lo pensaría para cambiarlo y no esperar necesariamente faltando 15 o 20 minutos finales, que particularmente no me gusta. A esperar demasiado y un poco tiempo ya Claro, quedaría es un que lo que jugador, pasa es que ¿no? en esa espera a veces te convierte el otro equipo y ya es un cambio de desesperación, ¿no? Es como que lo que hemos visto en estos últimos partidos no le han funcionado bien los cambios.
y se ha ido cayendo el equipo. No ha podido Ahora, sostener. El profesor Paulella, ojo, que normalmente no hace cambios en el primer tiempo, a no ser que sea por lesión, Claro, como fue no. con Héctor González. Normalmente le hace cambios a partir del minuto 20, 25 y muchas veces el año pasado sobre todo hacía cambios casi al minuto 90, minuto 88, que no tenía mucho sentido. Así que ya debe tener claro más o menos quiénes podrían ingresar. El profesor Paulella ya tiene el 11 titular que ya debió definir en los entrenamientos de estos días y veremos si Marlon Torres puede aprovechar esa continuidad que le está dando ya en 2 partidos, frente a Garcilaso y frente a Cusco, que comenzó desde el minuto inicial, y Harling Quintero ya entró en el segundo tiempo. A ver, Ahora, yo les escuchaba hablar, a ver, un momentico, Adelante. André, que las actuaciones del árbitro podrían influir, seguramente, ¿no? Y ahora que el otro equipo, también decían ustedes, Frank, particularmente, que el otro equipo puede hacer tiempo, en fin, pero a mi manera personal de ver es que más allá de que estos factores que siempre los hay en todo partido, puede ser en menor o mayor grado, pero pienso que el equipo, como equipo y jugadores como jugadores de forma individual, deben estar tan metidos y tan concentrados en el partido que esas cosas deberían afectar lo menos posible. Entonces, ahora, si Moquegua se tira atrás y empieza a hacer un partido aburrido como hizo Garcilaso, entiéndase, o se debe prever esto, entendiéndose de que la semana se trabaja en esto. ¿Qué pasa si el equipo rival hace esto? Hacemos esto. Si el otro equipo hace esto, hacemos esto. Entonces, cosa que no pasó con Garcilaso, no, nos agarramos de un formato desde el principio hasta el final, más allá de que no funcionaba, estábamos dándole, cuando ya no daba ya ese método. Entonces, entiendo que el profesor Walter, que es un tipo muy capaz y muy inteligente, más allá de que, como todo humano, se nos puede ir algunas malas planificaciones, ¿cierto? Mientras que un ser humano esté en la conducción de algo, siempre habrá errores. a ver, Adelante leía un post del profesor Walter, decía que de los errores hay que saber levantarse y ojalá que este domingo sea este alce definitivo de Chanca. a ver, para mí, en la alineación que plantean, yo creo que todos se mantienen con excepción de Marlon Torres, y lo dije el partido contra Garcilaso. Y no lo dije cuando lo íbamos perdiendo, lo dije en el primer tiempo. Ese partido en el que el rival va a venir a cerrarte, no va a haber mucho espacio. Marlon Torres no va a tener el espacio que necesita para explotar su velocidad. Para mí debe arrancar Harling Quintero. Para mí la dupla de delanteros que debe arrancar contra Moquegua es Harling Quintero y Franco Torres. ¿Por qué? Porque seguramente Moquegua te va a acumular mucha gente atrás. Te va a hacer 2 líneas compactas para buscar el contragolpe con sus extremos que son bastante rápidos. Y vas a tener que meter centros, vas a tener que buscar también por arriba, pegarle fuera el área, buscar el centro. Y si tienes a 2 jugadores que no son de gran estatura, como Marlon Torres y Franco Torres, vas a tener esa posibilidad del juego aéreo totalmente limitada. Entonces, para mí, debe arrancar Harling Quintero y Franco Torres. Pero Vale, ¿qué la pasaría si precisión, yo tenía duda en esa y de pronto que incluso les quería hacer la pregunta. Sí, tenía una cierta duda ahí de André y estoy contigo. Creo que sí, debería comenzar Harling Quintero. Harling Quintero es un jugador que tiene mucha experiencia en esa ubicación, está acostumbrado a jugar entre los 2 defensas, es un hombre fuerte, tiene un biotipo importante para esa posición de centro delantero, ha hecho muchos goles de cabeza y podría ser de que los laterales, los extremos puedan hacer los centros y pueda estar a la expectativa para cualquier oportunidad. Y también, como decíamos, los disparos de media distancia van a ser importantes. Franco Torres creo que es el único que intenta, a veces Adrián Quirós, otras también Ayrton Quintana. Ahí coincido con Milciades, sí ha estado faltando bastante el tiro de afuera del área. Siempre están jugando toque-toque, tuki-tuki, centros a veces mal elaborados. Entonces hay que pegarle de afuera, hay que intentar, de repente un error del arquero pueda favorecer a Chancas. Quién sabe, ¿no? Lo mejor que sea para el equipo siempre. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Pegarle fuera, meter muchos centros al área, intentar las paredes que se han hecho siempre, sobre todo por el sector de Oshiro Takeuchi. Adrián Quirós, Oshiro y Franco Torres se asocian muy bien los 3, hacen el 2 contra 1, Oshiro pasa mucho al borde de la línea y tiene que repetirse. Oshiro en el partido con Garcilaso incluso metió muchos centros buenos al área chica. Tiempo. Lamentablemente no entraron, lamentablemente faltó un poquito de fortuna. Creo que eso tiene que intentar Chancas. Mucho juego por las bandas, pegarle fuera del área y meter centros. Hay que llenar de alternativas el ataque de los Chancas este domingo. Y creo que el equipo tiene que jugar bastante rápido.
rápido, no estar muy lento con juego lateralizado, sino juegos en profundidad, porque eso a los equipos que vienen del llano un poco les afecta, un poco que se ahogan, y eso hay que tratar de aprovechar sobre todo en el primer tiempo. Ojalá que pueda llegar el gol lo más antes posible para De que el forma equipo esté más prematura. tranquilo, más relajado y que el otro equipo empiece a salir y pueda aprovechar con más goles. Sí es que se da. Sí, Milciades, pero el juego en profundidad funciona siempre en cuando que el otro equipo te juega igual o te deje espacios. Pero ¿qué pasa con un equipo que se mete atrás como Garcilaso? He escuchado bastante a los que conocen bastante de fútbol, valga la redundancia, a entrenadores con ranking mundial, perdón. ¿Y qué dice? Un libreto muy habitual, eso es lo que aplican los mejores entrenadores del mundo. ¿Qué pasa si un equipo se tira atrás? Uno de ellos es fundamental, acabamos de señalarlo, ustedes claramente lo han dicho, pegar de afuera, ¿no? Una. Dos, es que hay que tocar de derecha a izquierda, toques horizontales, hasta que se rompa ese orden táctico que el equipo aplica, el equipo rival, encontrarle alguna fisura mientras que vas tocando derecha a izquierda, y hacerle daño de esa forma. Entonces, esta es una fórmula que la mayoría en el fútbol de élite, perdón, los he escuchado hablar y eso funciona. Ya, y para eso se necesita mucha precisión en el pase largo. La técnica. O sea, Ayrton Mm. Quintana, para mí tiene buen pase largo, por más que tú digas que no, Alex, y siempre vamos a estar en discusión con eso. Pero Ayrton Quintana tiene muy buen pase largo y sabe buscar muy bien a Oshiro Takeuchi, a Franco Torres, y te mete un pase de 60, 50 metros al pecho. Y eso es lo que tiene que hacer, porque el equipo Moquegua probablemente se va a cerrar y ese pase preciso, fuerte, no tan alto, ¿no? Un pase fuerte a media altura, cambiando la cancha de unos 50, 60 metros, te mueve toda la defensa. Y muchas veces ha pasado eso. Ayrton Quintana mete un pase súper fuerte buscando a Oshiro. Oshiro la baja rápido, la toca con Adrián o con Franco, hacen la pared y terminan ya quedando mano a mano o en posición de asistir para el gol. Entonces, creo que todas esas alternativas las va a trabajar el equipo. Esperamos que el arbitraje no permita pues, que se haga, Augusto Menéndez que es se el haga árbitro. tiempo en exceso como ha permitido contra Garcilaso. Y la defensa tiene que estar muy atenta porque es muy probable también que Moquegua te vacune rápido con un contragolpe. Otra forma de poder romper una defensa que está muy cerrada también es el juego en pared, juego corto, con velocidad, dar el pase, buscar espacios para no dejar al equipo rival de repente que tenga opción de marcar. La velocidad, la rapidez creo que también es una de las posibilidades para que la cancha se pueda abrir y pueda buscarse las posibilidades de gol. Usualmente lo que se ha visto en partidos anteriores es que, por decir, no se anota de forma rápida o prematura para Chancas y van perdiendo el toque, van perdiendo la mesura, la intensidad y todo ello. Recuperan muy bien, por decir, el centro que puede hacer Palomino, pero de repente se empieza a repartir la pelota y lo hacen mal, o se desesperan. Eso se ha visto muy habitual en Chancas últimamente, en estos últimos partidos. Entonces, que tengan la calma de poder tocarla y, como dice acá André, que se pueda hacer cambio de bandas, pero con una precisión que desespere al otro equipo y no a nosotros, ¿no? Porque muchas veces recuperamos, la perdemos y se viene un contragolpe. Eso es peligroso para Chancas. Sí, Eso es lo que anota Frank, que básicamente ha sido, perdón, Milciades, Adelante. desde el partido con ADT, ¿no? Antes de eso, Chancas, tranquilos, serenos. Claro, metía el gol y tiki-taka. Para atrás Sí, se bastante- vacilaban, ole, toda sí, la tribuna bastante finos estaba y en full tocando, vacilón. rotando al ras del piso, ya sea juegos por arriba también, pero entiendo que el golpe ha sido tan fuerte, psicológico, incluso que no solamente ha pasado como equipo, ¿no? Hay jugadores que sorpresivamente han bajado su rendimiento, por ejemplo, Adrián, que es un gran jugador, pero en los últimos 2 partidos, pues es notorio que no estaba fino. Creo que el día domingo todos los jugadores saldrán con toda la motivación porque ellos saben que todavía hay opción de luchar el torneo de apertura y, como ya hemos indicado, ya se sabrá lo que pasó en Cusco. Pase lo que pase, los Chancas seguirá con las posibilidades de disputar en las 2 últimas fechas. ¿Por qué? Porque jugará con Alianza. Y hablando sobre este partido, parece que no va a haber la tribuna de visita ya en el estadio de Matute. Hoy ya salieron a la venta las entradas y justamente con Fabricio nos ha estado comentando, nos ha compartido incluso las tarifas, etcétera.
y no se ha aperturado No hay esa opción. tribuna para la visita, en este caso para los Chancas, y los hinchas están preocupados. Lo que sí nos sorprende es que la dirigencia de los Chancas no se ha pronunciado, por lo menos debió mandar un comunicado o alguna coordinación para que puedan tener la opción de que los hinchas de los Chancas puedan estar en el estadio de Matute. ¿Qué opinan sobre este tema? No sé si realmente no va a haber hinchas de los Chancas. ¿Ah? Va a Yo haber me hinchas, imagino- pero el tema de las Yo me camisetas. imagino que tienen que comprar Oriente y van a tener que ir a la tribuna Oriente lateral. Pero No recuerdo si en el partido pasado había específicamente una venta de entradas que diga Oriente visita, porque Han estado Alianza en- nunca vende entradas de esa manera cuando juega la Liga 1 de local. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es que mucho hincha va a comprar Oriente, mucho hincha de los Chancas va a comprar Oriente, y el día del partido, si van con camiseta de los Chancas, de repente no los van a dejar ingresar a Oriente, pero sí a Oriente lateral, que es un espacio en la esquina de Norte con Oriente para unas 2.000 personas más o menos. Pero si el día de mañana Alianza empata o gana en Cusco, va a haber muchísima expectativa de la hinchada de Alianza para llenar el estadio de Matute, porque estaría con grandes posibilidades de Pase lo que coronarse. pase, pase lo que pase, porque si Alianza va a pierde- reventar Matute contra Pero porque Chancas. si pierde, Eso es inevitable. no va a haber tanta... No, nada que ver. Así pierdan los Chancas, Alianza va a seguir puntero. Porque así gane Chancas contra Moquegua 6-0, 8-0, Alianza va a Por seguir diferencia. puntero. Claro. Por la Claro. diferencia de goles. Entonces, Sí, por diferencia. Alianza, puntero, no campeón hace 3 años, desde 2022, puntero a falta de 2 fechas en su último partido local, no va a reventar el Matute. Obvio ya sí, era. va a reventar Matute, pase lo que pase en Cusco Ya no hay mañana. norte, ya no hay sur. Ya Por están eso, agotadas. entonces, lo que tiene que hacer el hincha de Chancas es comprar Oriente. Comprar ya. Comprar Oriente. Adelantarse, claro. Sí, porque Oriente, normalmente Alianza vende todas sus entradas, las populares se acaban en horas, y Oriente y Occidente suelen acabarse al día siguiente, o sea, la gente no compra tan rápido, pero va a reventar el estadio. Entonces, si el hincha de Chancas quiere ir, tiene que comprar Oriente y esperar algún comunicado de Alianza en lo que va de la semana si se va a poder ir con camiseta de visita. Y la otra opción Pero, es que si no a compran, ver, van a tener que yo comprar la tengo- reventa. Adelante. A ver, Alex. yo tengo esto en la cabeza. O sea, que eso implica que, por ejemplo, si yo soy hincha de Chancas, quiero ir a ver ese partido, tengo que estar mezclado con la hinchada de Alianza Lima. Si es, Claro, que no, si es que obvio. no permiten que ingreses con camisetas o algún distintivo, porque habría algún riesgo de alguna agresión, tienes que ir de civil, es decir, como cualquier persona, y lo ideal sería que estén Por eso, la juntos. recomendación es comprar Oriente de una vez Ujú. y esperar en la semana a ver qué dice Alianza respecto a las Algún camisetas. comunicado oficial. Claro, ¿Y si esto no está sale- permitido? No sé si esto se maneja a nivel reglamentario, que un equipo de local no disponga tribuna para un equipo visitante. ¿Eso es permitido? ¿Eso funciona así? Obvio, Sí, en los partidos pero de si alto riesgo- Chancas vende las entradas de esa manera. ¿Cuándo han visto ustedes que Chancas venda norte visita? Eso no existe. Chancas vende norte, No, pero se le da un oriente y espacio. occidente, obviamente. Claro. Pero el título de la entrada no dice norte visita. Chancas Ah, no, vende no, no, oriente, claro, norte claro, y occidente y listo. Pero yo me Ya refería al luego, espacio, el día del básicamente, al El tema partido... de espacio. seguridad es que se subdividen, por eso. Claro, es el que día, es así. el día del partido sí dividen, la policía El hace un cerco. cerco, ¿no? Ajá. Es un Y cerco se metálico. dice la visita entra por tal lugar. Mm. Y lo mismo va a pasar en Matute, yo pienso. Por eso es que yo creo que el hincha de Chancas debe comprar su entrada Oriente. Respondiendo a Alex sobre ese tema, hace muchísimos años los partidos de alto riesgo entre la U Alianza, Cristal Alianza, Cristal Universitario, incluso Alianza Boys, se jugaba con hinchadas de ambos equipos. Pero la policía no podía controlar, imagínense 2 hinchadas. Sí en un podía, clásico. la cosa es que no... Pero había no no podía quería- controlar. No podía controlar. Había muchos no saqueos, que- había o sea, muchos es que agresiones. también los clubes protegían a los malos hinchas, ¿no? Entonces, para Claro. evitarse problemas, ya hace muchos años no se juega con hinchada visitante. Cuando juega Alianza con la U, en el estadio de Matute, solo hinchas de Alianza. Pueden ir los bueno. hinchas de la U, pero de civil, sin ninguna identificación. Igual, cuando juega Universitario de local, solo con hinchas del equipo local. Así que es por tema de seguridad, porque podía haber problemas, sobre todo fuera del estadio. Sí, viéndolo desde ese punto, creo que es razonable, porque es que la cantidad de gente que va siempre va a superar a la cantidad de policía que está resguardando la seguridad, y eso no presta garantía. Bueno, razonando de esa forma sí tiene mucho sentido. Y recordemos también que previa al partido hay algunas personas que por decir hacen sus previas, ¿no? Se meten unas chelitas, algo, y por Claro. ahí como que se pueden enardecer más durante el partido y post partido viendo el resultado. Entonces yo pienso que también es un poco peligroso para el público que va a ir como Chancas. Pero esperemos que se respete, sea un espectáculo limpio, lindo y bueno,
Que anda el lo que mejor. venga, claro. Y normalmente, Sí, ¿no? recordemos, en los últimos años la hinchada de Alianza está yendo a todos los partidos. Casi siempre está lleno. Y para este partido que será frente a Chancas, donde tiene grandes posibilidades Casi, de Chancas campeonar, siempre está casi en va a todos los haber, estadios. va a haber mucha asistencia de la hinchada de Alianza. Pero la preocupación es de que muchos hinchas de los Chancas que están organizados en Lima en las barras, tanto Guerreros Chancas como Sentimiento Chanca, están un poco preocupados, no saben a dónde dirigir a los hinchas, dónde comprar, pero como dice André, creo que tienen que comprar en Oriente y tratar de pegarse hacia el norte para que puedan estar juntos todos. Igual ha habido siempre un buen trato para los hinchas de Chancas. El año pasado, el Cierto, único equipo que cierto. pudo meter hinchada Matute fue Chancas. Ningún otro equipo ha metido hinchada Matute. Así es, y creo que es una hinchada carismática que se ha hecho respetar en la Peculiar, Liga vamos con cultura, vamos con respeto. Sí. Creo Claro, que eso es es la lo fiesta. que, es lo que le suma, ¿no? Porque no vamos Sí. con toda una plaga de pandilla a No hay hacer provocación, no hay- alboroto, pucha, fumarse un troncho, a hacer cosas que fomenten el vandalismo, sino con el respeto. Y si, digamos, hay gol en contra o a favor, siempre se celebra con todo el respeto, no hay toda esa forma agresiva de Sí, ver el partido. mi- Porque incluso hay un Iniciales video, Adelante, cortito, Alex. hay un video que estaba dividida justamente en la reja de Oriente y Visita con Oriente, en el que estaba el chavo de los Chancas con el chapulín blanquiazul. Sí, los dos chavos. Claro. Sí, hay una foto que se hizo viral en su momento el año pasado. En muchos Sí, casos Milciades también acaba la- de. En muchos Milciades casos también acaba la de- energía de Chancas es como que siempre van con bailes, con danzas, entonces la Carnavales gente y que, nervios. que es foránea, o bueno, en este caso propiamente de la capital, se dejan contagiar por esa energía, entonces creo que por eso también Chancas es atractivo como hinchada. Adelante, Alex. Milciades acaba de usar un término y creo que es muy preciso. Es una hinchada carismática. Más allá de generar violencia o alguna cosa que disguste, termina gustando a la gente rival. Invita a la amistad y empiezan a incluso a hacer un grupo. Entonces, creo que esta es la característica principal de Chancas y por eso ha podido ingresar gente de Chancas en la temporada pasada también. Ahora, lo que sí para mí está en falta Alianza Lima es que debería avisar con anticipación si va a haber un espacio disponible o de qué forma se va a manejar a la hinchada visitante para que hay gente de Chancas, hay hinchada de Chancas y no esté pues en la incertidumbre, a ver qué hacemos, dónde vamos, vamos con la camiseta, llevamos bandas o no llevamos, aunque en tema de bandas, no sé si salió el aviso, antes me parece que hablaban de Cienciano, pero esto debería manejarse de alguna forma con mejor cuidado parcial, a mi ¿no? punto de vista. ¿no? Es Sí. posible que Alianza en los próximos días emita algún comunicado porque faltan todavía 8 días para el próximo sábado. Estaremos atentos, sobre todo, o de repente el día de mañana, porque ellos han vendido combos para 3 partidos, 2 partidos del fútbol femenino y más el partido con Chancas. Se indicó que habían vendido más de 5.000 en esa modalidad del combo. Ya hoy día se ha estado vendiendo de acuerdo a los íntimos, a los socios y los demás detalles en la venta de entradas. Dale, como que nos hemos anticipado un poco, ¿no? Nosotros también deberíamos concentrarnos en el partido de Moquegua primero, ¿no creen? Así es. Pero igual, pase lo que pase, la gente va a querer ir a apoyar. O sea, Chancas no tiene remordimientos con el equipo, siempre está expectante, entonces por eso es el que creo que Claro, vamos a ese además la comentario. razón de que nos adelantamos es que recién hoy salió la venta general del partido Alianza Chancas y probablemente mañana al mediodía ya no hayan entradas. Norte y Sur ya está agotado. Porque son pocas las más baratas y casi todo comprado. Sí, ahora la hinchada de Alianza Lima está yendo por vergüenza deportiva, porque hace 3 años que no campeonan y están obligados y ahora tienen la posibilidad, una muy buena posibilidad de salir campeón en apertura, aunque todavía nada está dicho. Así es que Alianza, por eso está jalando también a su gente y es un bonito espectáculo. A mí esto se va a verse más interesante para nosotros también. Ojalá que los resultados que estamos esperando para mañana, Cienciano pueda ganarla y nosotros también ojalá podamos ganar. Más allá de que uno es optimista y puede lanzar pronósticos, también por ahí agarro un poco de lo que dice el maestro Milciades. Cada partido una historia distinta y cualquier cosa puede pasar, pero ojalá sucedan las cosas que estamos esperando. Bien, Alex, 11:10 de la noche. Vamos a Sol- cerrar. Solo invitar a la población andahuarina, apurimeña, todavía tienen tiempo para seguir comprando sus entradas,
30 soles norte, 40 oriente, 50 occidente a través de baope.com, y las personas que no puedan comprar hasta a través de este sistema, entradas físicas al mismo día, desde las 7 de la mañana, para poder comprar sin comisiones. Comprar por Baope siempre hay una comisión que hay que pagar, pero las entradas físicas sí son el costo neto 30, 40 y 50 soles. Niños de 5 a 12 años pagarán 10 soles a cualquiera de las tribunas. Así que ya estaremos mañana nosotros con el partido Cienciano Alianza, y el domingo sí o sí desde el Estadio de los Chancas. Bien, muchas gracias a todos. Mañana nos vemos desde las 5 de la tarde. Despedida, Alex. Gracias muchachos, nos vemos mañana y gracias con todos, gracias. Gracias, hasta mañana con todos y bendiciones. Buenas noches. Gracias, nos volvemos a encontrar mañana.